Buenas tardes para todos y para todas. Nosotros somos el grupo número 5 y les comentaremos, les sustentaremos el trabajo realizado sobre la evaluación de riesgo microbiológico de Listeria monocytogenes en queso de pasta hilada mediante la herramienta ResRanger planteada por la docente. Nuestro grupo está conformado por Denis Campo, por María Paula, por Johanna Maca y quien les habla, Anjuri. Bueno, en nuestra sustentación va a estar manejada en 3 bloques. Dentro de características del patógeno, esas características importantes que condicionan el crecimiento, los efectos de la salud, en su mayoría les estará hablando mi persona y María Paula, compartiendo un poco esta información para introducirnos y poder tener elementos sustanciales a la hora de realizar la aplicación de la herramienta y poderles comentar. Como segundo momento, los brotes y las alertas sanitarias nos hablará María Paula. Y por último, la aplicación de la herramienta nos sustentará varios elementos claves, Joana Maca y Dainis Campo. Bueno, entre las características del patógeno de la Listeria monocytogenes es un bacilo intracelular, es anaerobio facultativo, es gram positivo corto, es móvil a temperaturas entre 20 y a 25 grados Celsius, es una bacteria que no forma esporas y además tiene esa capacidad de crecer a temperaturas de refrigeración de 4 grados Celsius. Es un microorganismo relativamente resistente a ese congelamiento, al secado y al calor. Se desarrolla a temperaturas que oscilan entre 1 grado Celsius y 45 grados Celsius. Puede tolerar un pH de 3.6 a 9.5 y una concentración hasta del 20% de cloruro de sodio. Entre las serovariedades podemos encontrar que hasta el momento hay 13 reconocidas para este patógeno. Estas están clasificadas con base a los antígenos somáticos y a los flagerales. La serotificación de la Listeria monocytogenes es el primer método que permite identificar rápidamente esos aislamientos que se necesitan para ser analizados posteriormente por electroforesis en campo poslado. La Listeria monocytogenes fue subtipada sobre la base del serotipo y basada en variaciones tanto en los ácidos telcoicos como en los antígenos flagerales. Bueno, ahora hablaremos de las características importantes del alimento que condicionan ese crecimiento del patógeno y las etapas de producción del mismo. Entonces, el pH del producto influye directamente en la supervivencia y multiplicación de la bacteria. Entonces, la Listeria monocytogenes puede tener un rango amplio de pH, como lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Esos quesos aislados pueden tener un pH entre 5.2 y 6.2, un rango favorable para esa supervivencia del microorganismo. Entonces, si el pH aumenta durante el almacenamiento, el riesgo del crecimiento también aumenta. La actividad del agua. Los quesos aislados poseen alta humedad y actividad de agua elevada, mayor a 0.94. Entonces, esto favorece el crecimiento de Listeria, especialmente durante esa refrigeración prolongada. El contenido de humedad. Los quesos aislados son productos semiblandos o blandos, entonces mayor humedad, pues mayor capacidad de crecimiento. El contenido de sal, la sal actúa como una barrera microbiológica. Sin embargo, este microorganismo, como ya lo venía mencionando, tolera concentraciones moderadas de sal. La temperatura de almacenamiento. Esta puede multiplicarse entre 0 grados Celsius y 45 grados Celsius. Esa refrigeración inadecuada o almacenamiento prolongado favorece el crecimiento. Entonces, esto convierte a los quesos refrigerados en alimentos de alto riesgo. La vida útil del producto. La microbiota competitiva, la presencia de bacterias acidolácticos puede inhibir parcialmente la listeria, sin embargo, una baja carga de flora competitiva o contaminación posterior al proceso incrementa ese riesgo. En las etapas de producción donde puede presentarse la listeria monocytogenes es en la recepción de la leche, y la contaminación puede originarse desde la materia prima, entonces las fuentes de la leche cruda contaminada, los equipos de transporte, el ambiente del ordeño, la manipulación deficiente. Como segundo momento, es muy clave, es una etapa crítica de control, es la pasteurización. Entonces la pasteurización adecuada destruye la listeria monocytogenes, pero si hay una falla de tiempo y temperatura, pues va a permitir la supervivencia de este microorganismo. La coagulación y la acidificación, el descenso del pH puede limitar parcialmente el crecimiento, si no hay una manipulación excesiva puede introducir a una contaminación cruzada. El hilado o estiramiento de la cuajada, el hilado utiliza agua caliente generalmente mayor a 70 grados centígrados, entonces puede reducir significativamente. Sin embargo, cuando hay una temperatura insuficiente o unos tiempos cortos, pues puede permitir esa supervivencia. El agua contaminada puede reintroducir ese patógeno. Como quinto, el moldeado y el enfriamiento. Las fuentes de contaminación pueden ser las mesas, los moldes, las aguas de enfriamiento, los manipuladores, las superficies húmedas. El empaque también es una etapa crítica, también la contaminación ambiental, las bandas transportadoras, los drenajes, las empacadoras, las cámaras frías. Entonces, una vez el producto se contamina después del tratamiento térmico, la bacteria puede multiplicarse durante el almacenamiento. El almacenamiento y la distribución. Entonces, si hay una ruptura de cadena fría o las temperaturas de mayor de 4 grados Celsius, un tiempo prolongado de almacenamiento, eso favorece al crecimiento hasta niveles peligrosos para el consumidor. ¿Qué enfermedad es causada por la Listeria monocytogenes? Otras entre la caracterización del peligro. Es una enfermedad transmitida por alimentos causados por la bacteria misma que ya hemos expresado, y esa infección ocurre principalmente por el consumo de alimentos contaminados, especialmente lácteos y quesos listos para el consumo. Se reconoce tanto formas invasivas y no invasivas, y la forma invasiva presenta alta tasa de hospitalización y mortandad. Afecta especialmente a embarazadas, adultos mayores, a inmunosuprimidos. Entonces, la FAO y la OMS reconocen este patógeno como un microorganismo de alta importancia crítica e inocuidad alimentaria debido a su capacidad de persistir en plantas procesadoras y sobrevivir durante largos periodos, como lo venía explicando en cada una de las etapas del proceso. La importancia pues indica que los productos lácteos y quesos refrigerados listos para el consumo presentan un alimento de riesgo debido precisamente que pueden crecer incluso a las temperaturas que uno no se esperaría y cuando existe contaminación y posterior a la pasteurización. La infección pues ocurre principalmente por vía oral mediante alimentos contaminados. La bacteria va a atravesar esa mucosa intestinal y puede sobrevivir intracelularmente. La patogenicidad tiene capacidad de invadir el intestino, en la placenta, el sistema nervioso central, produce formas gastrointestinales e invasivas de la enfermedad.
La forma no invasiva es que se caracteriza principalmente por síntomas gastrointestinales como fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Más elementos que van a sustentar nuestro trabajo los veremos más adelante, pero esto es una generalidad para que se tenga en cuenta en las diferentes etapas del proceso de nuestra sustentación. Es importante mencionar que dentro de los efectos de la salud, dentro de la Listeria monocytogenes que llega a afectar el queso tajado de pasta hilada, es importante mencionar que la presencia de la listeria en el queso tajado, como el queso tipo mozzarella, doble crema o 7 cueros, representa un riesgo crítico para la salud pública. Dentro de los síntomas más comunes encontramos lo que es la fiebre alta, diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolores lo que son articulares y musculares. Afecta principalmente están las mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores e inmunocomprometidos. Dentro de los recién nacidos pueden desarrollar septicemia, lo cual ocasiona una infección generalizada en la sangre, o meningitis, que es una inflamación de las membranas del cerebro, con unas secuelas neurológicas pertinentes o una alta tasa, que causa una alta tasa de mortalidad. Dentro de los adultos mayores, en esos grupos la bacteria atraviesa lo que es la barrera intestinal y el sistema circulatorio, causando comúnmente conocido como la meningoencefalitis y septicemia, que da pues una mortalidad y alcanza a llegar entre el 20 al 30%. Dentro de las mujeres embarazadas, la listeriosis suele mantenerse inicialmente con una falsa gripe. Entre estos ocasiona fatiga, gripe, dolores musculares. Sin embargo, la bacteria tiene una alta afinidad por la placenta, lo que ocasiona abortos espontáneos, muerte fetal e infecciones neonatales. Dentro de los parámetros clínico-epidemiológicos, encontramos el periodo de incubación que varía desde 1 a 4 semanas para la listeriosis invasiva, incluso hasta 70 días, lo que dificulta rastrear el queso infectado. Para la forma gastrointestinal es de 24 a 48 horas el proceso de infección. Dentro de la dosis infectiva, en personas sanas se requieren poblaciones altas, mayor a 10 elevado a la 5 UFC, pero en grupos vulnerables, dosis muy bajas, menos de 10 elevado a la 3 UFC, pueden desencadenar la toxina invasiva. Dentro del comportamiento del queso, al ser pues un producto tajado con una área de disposición y empacado, si no hay una estricta higiene, manipulación en lo que son las cuchillas de la tajadora y el ambiente del empaque, la bacteria se multiplica exponencialmente durante la vida útil en el frío. Dentro de la alerta industrial, como tal, el control de listeria monocitógenes en las plantas de derivados lácteos no solo se centra en la pasteurización o el hilado en la cuajada, sino como tal el diseño higiénico de las salas de tajado, el flujo de aire y la desinfección profunda de los equipos, utensilios del porcionado, debido a la capacidad pues, de que esta bacteria puede formar biofilms, que son como tal unas capas protectoras microbianas en el acero inoxidable. Bueno, como segundo punto encontramos lo que son los brotes y las alertas sanitarias. El comportamiento como tal de esta bacteria, la Listeria monocytogenes en la industria de derivados lácteos, sigue siendo uno de los desafíos más críticos dentro de la inocuidad alimentaria. Encontramos las alertas e investigaciones en América Latina, como tal en nuestra región, en nuestro país Colombia. Como tal, digamos que las alertas del INVIMA y las investigaciones de vigilancia epidemiológica vigentes no suelen segmentar el queso por su tecnología de hilado en los comunicados masivos, sino que engloban el riesgo bajo la categoría de quesos frescos y semisuaves. Dentro de dos puntos muy importantes a mencionar está la vigilancia de quesos en plazas y expendios, tendencia reciente, el cual se hace en unas evaluaciones sanitarias del INVIMA y entes territoriales han emitido lo que son alertas silenciosas, decomisos y cierres de lotes, debido a que pues, los quesos de pasta hilada de distribución mayoristas o informales registran positividad para la Listeria monocytogenes en el muestreo de comercialización. Por ende, son totalmente decomisados por estas entidades. Está el otro factor, que es el factor de salmuera y tajado. Estas alertas locales suelen reiterar lo que, aunque la cuajada sea hilada a más o menos 60 grados centígrados, el enfriamiento de las salmueras contaminadas o el posterior tajado con equipos que carecen de validación de limpieza y desinfección, de unas buenas prácticas de manufactura, van a, como tal, a romper esa inocuidad, reactivando la presencia de la bacteria en el empaque final. Bueno, otro de los brotes que se han encontrado en los últimos 5 años por parte de Estados Unidos es el histórico brote multiestatal de quesos frescos y de pasta hilada, reportado por la FDA. Los productos implicados fueron quesos de estilo mexicanos y quesos semisuaves similares en humedad al doble crema y lo que es el mozzarella. Básicamente es uno de los brotes más ilustrativos y masivos gestionados en los últimos años por la FDA. Culminó con un retiro masivo que afectó a múltiples variedades de queso, incluidos como tal los derivados lácteos utilizados para lo que es rebanar y fundir. Como tal, el evento fue un brote multiestatal que vinculó decenas de hospitalizaciones y muertes. La investigación genética, como tal, se hizo una secuenciación de genoma completo, demostró que una misma cepa de Listeria monocytogenes había persistido en las instalaciones de procesamiento durante varios años. Bueno, se dio pues lo que había mencionado en los quesos de estilo mexicanos y quesos semisuaves. Y el foco de la alerta sanitaria no fue como tal por la leche cruda, sino la contaminación ambiental persistente en la línea donde los bloques de queso se enfriaban y se preparaban para el porcionado. Entonces, digamos que fue después de ese postproceso que se daba al momento de la elaboración y manipulación de los diferentes quesos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joana Maca y tengo el gusto de comentarles un poco acerca de la implementación de la herramienta Red Ranger para la dupla Listeria monocytogenes en queso hilado tajado. Para comenzar, tenemos la primera parte de esta herramienta, que es la susceptibilidad y severidad. En esta encontramos dos preguntas. Una de ellas es la severidad del peligro, en la cual como grupo seleccionamos el peligro severo.
porque según la FAO, cataloga la listeriosis como un peligro severo debido a que no se presenta continuamente, pero cuando se presenta, la persona llega, pues tiene que ser hospitalizada, puede llegar con diarrea, con meningitis. Si es dado el caso de que sea en embarazo, puede generar un aborto e incluso la muerte. Dado por esto, se cataloga como peligro severo. Bueno, la segunda pregunta es la susceptibilidad del consumidor. En esta elegimos mucho porque, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en el año 2010 y 2012, de las 7 enfermedades que se transmiten por alimentos, la listeriosis eh, se propaga o, bueno, afecta en mayor proporción a poblaciones susceptibles, como son los inmunocomprendidos, personas mayores y perinatales. Según la FAO y la OMS y la EFSA, la susceptibilidad es elevada debido a la severidad de la listeria y su capacidad de supervivencia. Bueno, continuando con las preguntas, las 3 preguntas que ven en la diapositiva nos dan como una inducción a la segunda etapa de la herramienta. Esta segunda etapa tiene como nombre la probabilidad de exposición al alimento. Como tercera pregunta tenemos la frecuencia de consumo. Como grupo seleccionamos diariamente debido a que, según unas encuestas del grupo Éxito, en Bogotá determinaron que el 62% de la población consume queso al desayuno, el 25% consume queso a la comida y el 10% consume queso entre comidas. Por otro lado, el Ministerio de Salud también reportó que la población consume alrededor del 45,2% productos lácteos diariamente. En la pregunta 4 tenemos la proporción de la población que consume el producto. Elegimos la mayoría, 75%, por los datos anteriores mencionados y porque la ANSIN en el año 2010 reportó que entre la edad de 5 a 64 años consumen de 1 a 3 veces al día queso. Es un porcentaje del 16,5%. El porcentaje restante consume queso una vez por semana. La quinta pregunta es el tamaño de la población consumidora. Nosotros seleccionamos la ciudad de Bogotá, que tiene una población considerada de 9 millones de habitantes. Continuamos con la etapa 3 de la herramienta, la cual tiene por nombre probabilidad de alimento conteniendo una dosis infectada. La pregunta 6 es probabilidad de contaminación de producto crudo por porción. Como grupo seleccionamos todos, debido a que esta bacteria la podemos encontrar en el suelo, en los piensos, en los utensilios y equipos, ya que esta forma biopelículas. Más sin embargo, al pasar pues como tal, la cuajada para hacer el queso por el hilamiento, que no es más que agua caliente a 77 grados, elimina gran parte del peligro, pero después, ya sea en el proceso de cortado o empaquetado, se puede contaminar, entonces la probabilidad es elevada, más sin embargo, por porción resulta ser baja, pero como la bacteria sobrevive a refrigeración, temperaturas de 2 y 4 grados, pues consideramos que es alto. Como séptima pregunta tenemos efecto del procesamiento. Nosotras seleccionamos el proceso usualmente. El 99% de casos elimina el peligro. ¿Por qué seleccionamos este? Por lo que mencionaba anteriormente. Después de que se hace una pasteurización a la materia prima y la cuajada llega a la etapa de hilamiento, que es someter la cuajada en agua a 77 grados Celsius, la bacteria se elimina, porque es una temperatura a la cual ella no sobrevive. Incluso después de 65 grados Celsius se ha encontrado una disminución considerable. Boisi, en 1992, realizó una investigación con queso mozzarella, al cual se le incubó de 10 elevado a la 4 y 10 elevado a la 5 unidades formadoras de colonia de listeria, y comprobó que fue eliminada completamente después del hilamiento a 77 grados Celsius. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud en Colombia, en el 2019, señaló que la pasteurización de la leche logra reducir entre 3 y 4 logaritmos de unidades formadoras de colonia sobre mililitros de la carga microbiana. También reporta que a 70 grados Celsius durante 2 minutos reduce 6 logaritmos de unidades formadoras de colonia sobre mililitros. Es decir, que a temperaturas elevadas durante el procesamiento, la disminución del peligro es efectiva. Por tanto, escogimos el 99%. Dando continuidad con las preguntas que fundamentan el Excel de evaluación de riesgo, seguimos con la pregunta número 8, en la cual se señala si existe un potencial de recontaminación del producto. En esta pregunta, como grupo, seleccionamos como respuesta que sí existe un potencial para la recontaminación, con una frecuencia alta del 50%. Autores
que ayudan a soportar la selección de esta respuesta, encontramos los siguientes. Instituto Nacional de Salud de Colombia en el año 2020 mencionan que este ente patógeno puede contaminar el queso después del procesamiento por fallas higiénico-sanitarias. Además, Vázquez en el 2001 y Solano en el 2000 relacionan esta contaminación con superficies, equipos y manipuladores de alimento contaminados. Finalmente, Muñoz en el 2011 reportó mayor contaminación en quesos frescos y madurados por deficiencias durante la manipulación y conservación del mismo producto. Seguidamente encontramos la pregunta número 9, la cual busca investigar qué tan efectivo es el sistema de control postproceso. En esta pregunta seleccionamos como respuesta que el sistema postproceso es controlado. ¿Quiénes soportan esta opción de respuesta? Tenemos autores como Contelo y colaboradores, quienes en el año 2025 mencionaron que sí se ha encontrado presencia de Listeria monocitógenes después del procesamiento de queso mozzarella. Sin embargo, las concentraciones estuvieron por debajo del límite de cuantificación, indicando bajos niveles de contaminación. Además, estos autores resaltan la importancia de implementar buenas prácticas de manufactura y modelos microbiológicos predictivos para mejorar el control de riesgos. La pregunta número 10 busca investigar qué aumento en el nivel de contaminación postproceso puede causar infección o intoxicación al consumidor promedio. Como grupo seleccionamos un aumento significativo de la contaminación equivalente a 10.000 veces. Organismos como la FAO y la OMS en el 2025 mencionan que la Listeria monocitógenes puede crecer durante almacenamiento refrigerado, incluso aumentar el riesgo de listeriosis. Asimismo, el Códex Alimentarios en el año 1995 señaló que alimentos refrigerados requieren controles específicos debido al crecimiento bacteriano a bajas temperaturas. De igual manera, organismos como la FAO, la OMS en el año 2004 y autores como Rich y Mars en 1999 indicaron que pequeñas contaminaciones iniciales pueden multiplicarse hasta alcanzar dosis infectivas durante la vida útil de los alimentos. Finalmente, el Instituto Nacional de Salud en el año 2019 reportó que la pasteurización sí reduce considerable la carga microbiana inicial en cualquier alimento, pero este no evita una recontaminación posterior. La pregunta número 11 busca investigar el efecto de la preparación antes del consumo. En esta pregunta seleccionamos que la preparación antes del consumo no representa una barrera completamente confiable para eliminar el peligro microbiológico. Autores como Boasi y colaboradores en el año 1992 mencionaron que las altas temperaturas pueden reducir significativamente la Listeria monocitógenes. Sin embargo, entidades como la FAO, la OMS, en años como 2004 y 2025, señalan que muchos quesos son listos para el consumo humano y que pueden ingerirse sin tratamiento térmico adicional. Además, autores como Albarracín en el 2006 y Muñoz en el 2011 reportaron presencia de Listeria monocitógenes en quesos comercializados listos para el consumo directo, aumentando de esta manera el riesgo de exposición del consumidor. Después de estudiar toda la fundamentación teórica que de cierta manera ayuda, soporta y valida las respuestas seleccionadas en cada una de las preguntas realizadas en este modelo de evaluación de riesgos, continuamos con el apartado de análisis de resultados. En este podemos decir que el modelo Ries-Ranger arrojó una clasificación de 77/100, clasificando de esta manera la Listeria monocitógenes en queso de pasta hilada como un riesgo alto a la salud pública del consumidor. Esto debido a que existe una probabilidad alta de exposición a dosis infectivas. Además, este modelo estimó una probabilidad diaria de enfermarse de 4.50 por 10 a la menos 3, evidenciando de esta manera una posibilidad importante de ocurrencia de la listeriosis en los consumidores. Asimismo, se proyectó un elevado número de casos anuales debido a la alta frecuencia de consumo de este producto, la población expuesta y la capacidad que tiene este microorganismo para crecer en este alimento. Organismos como el Ministerio de Salud en el año 2011 mencionan que este patógeno puede sobrevivir por largos periodos de tiempo y formar biopelículas, mientras que Bausi y colaboradores en el año 1992 demostraron que el hilado reduce significativamente la bacteria, aunque puede existir recontaminación posterior. Finalmente, estos resultados evidencian la importancia de fortalecer las buenas prácticas de manufactura y los controles higiénicos sanitarios durante toda la cadena productiva. En conclusión, el modelo Ries-Ranger permitió identificar la Listeria monocitógenes en queso de pasta hilada como un riesgo microbiológico alto, obteniendo una calificación de 77 puntos sobre 100. Esto se relaciona con la posibilidad de recontaminación postproceso, el crecimiento del microorganismo a temperaturas de refrigeración y el consumo frecuente de este tipo de alimentos, los cuales son listos para el consumo. Además, se evidenció que etapas como el tajado, empaque y manipulación representan puntos críticos de contaminación si no se aplica adecuadamente las buenas prácticas de manufactura y los controles higiénicos sanitarios pertinentes. Por esta razón, se recomienda fortalecer las medidas preventivas, la validación microbiológica y la implementación de un sistema HACCP para garantizar la inocuidad y la calidad alimentaria en este tipo de productos. Finalmente, en pantalla se presentan los referentes bibliográficos, los cuales permitieron sustentar el análisis de riesgo realizado en queso de pasta hilada. Gracias.